¿Qué tal, mis queridos alumnos? Me da mucho gusto de volver a encontrarme con ustedes y poder llevar el área de personal social y dando inicio a nuestro primer tema de hoy, con el tema la prosperidad falaz, el boom guanero. El guano y la prosperidad falaz se da en el año de 1841 a 1879. La prosperidad falaz, nombre utilizado por el historiador Basadre Grohmann para referirse a la era del guano, se caracterizó, según el autor, por lo irreal del supuesto crecimiento económico generado por la venta de este producto. Ciertamente, el Estado ingresó grandes cantidades de dinero, pero el uso del mismo no sirvió para mejorar la situación de la mayoría de la población. ¿Qué es el guano? El guano es el excremento de las aves acumuladas desde tiempos antiguos en varias islas del litoral peruano, principalmente en las de Chincha, que se encuentran en el departamento de Ica. Aunque en el Perú se conocían las propiedades del guano, ya que es el estiércol de aves marinas, de focas o murciélagos, desde la época prehispánica no fue hasta el siglo XIX cuando se convirtió en un producto estrella en las exportaciones. Europa, después de realizar análisis científicos de este tipo de fertilizante, se interesó en su compra. El británico Thomas White, miembro de la Real Sociedad de Agricultura de Londres, lo recomendó como abono y calculó su precio en 32 libras por tonelada. El valor del guano. Este recurso era importante porque se encontraba en grandes cantidades y su explotación requería de una mínima inversión, ya que las potencias europeas y los Estados Unidos habían entrado en un periodo de industrialización. Esto, aunque aumentó la producción industrial, también provocó la reducción de las explotaciones agrícolas. En el primer gobierno de Ramón Castilla, que se inicia en 1845 y culminó en 1851, fue con quien se inicia la explotación del guano y se vivió una prosperidad económica, ya que este presidente empezó a realizar grandes obras utilizando este dinero. Para comercializar el guano, se hizo un contrato en diferentes empresas, pero la que fue la más adecuada fue el contrato Dreyfus. Esto fue un acuerdo comercial entre el Estado peruano y la empresa francesa Casa Dreyfus y Hermanos. La compañía se comprometía a comprar 2 millones de toneladas de guano y a cubrir la deuda externa del país. A cambio, obtenían exclusividad de su venta en la mayor parte del mundo. Los principales acuerdos entre el Estado peruano y la Casa Dreyfus Hermanos fueron los siguientes. Uno, la empresa compraría un volumen de 2 millones de toneladas de guano al finalizar los contratos con los consignatorios. Dos, antes de eso, Dreyfus pagaría un concepto de adelanto de 2,4 millones de soles en dos mensualidades. Tres, el pago mensual al Estado peruano sería de 700.000 soles y finalizarían en marzo de 1871. La empresa se comprometía a cubrir la deuda externa peruana 5 millones de soles al año. 5. En el contrato se establecían los intereses y primas. La empresa obtenía la exclusividad del comercio de guano para Mauricio, Europa y sus colonias. Se establecía el precio de venta a Dreyfus en 36,5
soles por tonelada, mayor que lo que pagaban los consignatorios. La inversión de los ingresos del guano fueron la expansión de la burocracia civil, la expansión de la fuerza militar, la inversión en ferrocarriles, el pago de transferencias a los peruanos, el pago de transferencias a extranjeros y la reducción de la carga tributaria a los pobres. En consecuencia, como se ha señalado, Perú obtuvo enormes ingresos por la venta del guano. No obstante, esos beneficios no se invirtieron de manera apropiada para impulsar el desarrollo del país. Sus economías fue que Perú pasó por una etapa de aparente bonanza debido a los ingresos provenientes del guano. Precisamente el término prosperidad falaz hace hincapié en que en realidad era solo apariencia y no una mejora real. El contrato Dreyfus fue firmado entre el Estado peruano y la empresa francesa Casa Dreyfus Hermanos el 5 de julio de 1869 mediante el acuerdo rubricado en París. La compañía se comprometía a adquirir 2 millones de toneladas de guano de islas. Este producto era muy valorado en la época por su uso como abono. Los principales potencias del mundo fueron a donde se exportaron el guano fueron a Gran Bretaña, a Francia y a Estados Unidos. Estos tres países estaban interesados también en las tierras peruanas o tierras guaneras. Eran los principales compradores de este producto, pues lo necesitaban como fertilizante para aumentar la productividad de sus tierras. La prosperidad falaz de 1845 y 1876, el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano y del salitre, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. El Estado peruano invirtió esos ingresos en obras improductivas, generándose una economía dependiente del capitalismo inglés por préstamos, importaciones. Esta denominación fue acuñada por Jorge Basadre. Las características de esta prosperidad falaz fue el aumento de la burocracia estatal, se formó un mercado interno, los grandes ingresos producto de la venta del guano, se formó una burguesía nacional, también se dio la corrupción y despilfarro fiscal, el caudillismo y el clientismo, la lucha entre conservadores y liberales. La explotación del guano se dio de tres maneras. Uno se dio por arrendamiento, o sea, se arrendó o se alquiló por 6 años a 10,000 pesos. También se dio por venta directa, o sea, se vendió o se suscribió en 1842 con compañías extranjeras por 5 años. Se dio por consignatorios, o sea que el Estado encargaba la venta del guano a particulares llamados consignatorios. Muy bien, acá tenemos a Ramón Castilla, ya que en su gobierno Ramón Castilla hizo mucho por nuestro Perú, también con la venta y las ganancias del guano. Muy bien, chicos, ahora sí desarrollaremos la ficha de aprendizaje. Gracias.